¿Tú sabes qué significa el término presencia? El término presencia se traduce también en rostro. Rostro. Wow. O sea que cuando tú estás en la presencia de Dios, tú estás frente al rostro de Dios. Y por eso es que te confronta. Dios. Porque tú pecador, tú vil, tú sucio, te ves frente a Dios y tú no encuentras dónde poner tu cara. Wow. Por eso Isaías dijo, ay de mí, que soy hombre inmundo y que habito en un pueblo de labio inmundo. Isaías vio su boca y vio que era lo que él hablaba. Entonces hay lo que aparenta ser un avivamiento, te convence con estrategia. Lo que aparenta ser un avivamiento del Espíritu Santo procura convencer con estrategias humanas, Wow. con estrategia de hombre. Pero lo que es un avivamiento espiritual, la Biblia dice que había una mujer llamada Lidia, Sí. vendedora de púrpura, la cual era convencida a través del Espíritu Santo. Wow. Porque un avivamiento del Espíritu Santo es el Espíritu Santo abriendo el corazón del hombre mientras el hombre de Dios está predicando la palabra de Dios. O sea, el avivamiento del Espíritu Santo que está en la Biblia difiere mucho del avivamiento que se presume hoy en la iglesia. La realidad es otra. O sea, la realidad de un avivamiento espiritual en la Biblia es distinto. Bendiciones, Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro canal de YouTube Anodi Estrella Oficial. Y como siempre, estamos aquí pues haciendo contenido bastante edificante para bendecir tu vida de una manera en especial. Yo me place el honor, el privilegio pues de estar con un hombre de Dios que Dios ha venido usándolo con poder, con gloria. Vamos a dejarlo para que así Él se presente a cada uno de ustedes. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, amén, amén. Dios te bendiga más, amado hermano Aneudi. Gloria a Dios. Nada, mi nombre es Abraham Santos, siervo del Señor Jesucristo por la misericordia de Dios. Amén, amén. Así que siéntese, acomódese, porque yo sé que esto estará poderoso. ¿Qué tenemos para hoy, Abraham? Nada, usted me había dicho que quería que se haga posible esta bendición. Amén, y amén, sí. Nada, es un honor y una bendición el poder estar aquí en esta plataforma que el Señor le ha brindado a usted. Y nada, estuve pensando en cuando uno se convierte al Señor, cuando uno Amén. viene a los pies de Cristo. Sí. Muchas personas a veces ignoran que en la conversión de una persona es de vital importancia la presencia del Espíritu Santo. Wow, sí. La presencia del Espíritu Santo es de vital importancia. Y cuando digo de vital importancia, es que es importante para la vida del creyente. Así es. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. Amén. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí el Espíritu Santo es mostrado como el Espíritu Santo de la promesa y como el sello de los que son salvos en el Señor. Sí. Entonces, a veces la gente habla del avivamiento y el avivamiento es un tema que es un tema de intriga y un tema que hay que tratarlo bíblicamente hablando. Amén, amén. Así. Por ejemplo, cuando una persona se convierte desde el principio, recibió al Espíritu Santo y por tanto su vida espiritual está avivada. Amén. Sí. Su vida espiritual está ordenada y alineada a lo que Dios en ese momento le demanda, que es arrepentimiento y conversión. Que la Biblia dice aquí que desde que creíste fuiste sellado. Amén. Por Sí. el arras de la promesa del Espíritu Santo. Ahora, de ahí en adelante, es responsabilidad del creyente mantenerse avivado con ese Espíritu Santo. Es como que a ti te entregaron una llama para que tú la mantengas encendida. Incluso en el Antiguo Testamento se ilustraba de esa forma. Porque la Biblia dice que en el Antiguo Testamento, en el sistema de sacrificio que había en el Antiguo Testamento, se prendían lámparas y esa lámpara había que darle mantenimiento
Pero no obstante eso, sino que también la Biblia enseña de que en el Antiguo Testamento el sacrificio que se ponía cada mañana, cada día y cada tarde, Sí. ese sacrificio se le mantenía un fuego en el altar encendido. Ahora, Wow. para mantener ese fuego encendido, Dios le da una ordenanza a los sacerdotes. Sí. Y en esa ordenanza que Dios le da a los sacerdotes, le dice que cada día de mañana el sacerdote tenía que levantarse a buscar leña para mantener encendido ese fuego. Wow. Y no solamente eso, sino que tenían que sacar la ceniza, porque no podían dejar la ceniza, porque si dejaban la ceniza, esa misma ceniza iba a provocar de que el fuego se apagara. Entonces, con la misma ropa que ellos ofrecían el sacrificio, ellos tenían que ponerse otra ropa especial para poder sacar esa ceniza, lo que nos da a entender de que cuando nosotros nos vamos al ámbito espiritual, el fuego de Dios, ¿verdad? Cuando está avivado en nosotros, cuando mantenemos ese fuego avivado, ese mismo fuego va provocando que cosas que a Dios no le agrada se vayan yendo. Amén. Entonces, las cenizas representan las cosas que a Dios no le agrada a Dios. Tremendo, tremendo, Que Dios tremendo. va quitando, que Dios va quitando de nuestra vida la mentira, un sinnúmero de cosas. Entonces, esa ceniza, nosotros somos los responsables de apartarla a un lado. Y mira que lo que tú dices está excelente, porque si tú analizas en el trasfondo histórico Sí. de lo que estamos hablando, era diario que había que levantarse a buscar Diario. leña. Wow. Y diario había que levantarse a limpiar la ceniza. Wow. O sea que el asunto de la redención con respecto al pecado y a la vida espiritual del hombre no es un asunto mensual, no es un asunto semanal, es un asunto diario. Diario, contando. Y el término continuamente se usa mucho en el Antiguo Testamento, Sí. en el sistema sacrificial. Entonces el Señor dice continuamente. Wow. Y el fuego en el altar arderá continuamente, porque era un asunto que había que estar dándole seguimiento diariamente. Wow. Entonces yo en mi corto andar en el Evangelio he visto lo que es avivamiento Sí. y lo que es un aparente avivamiento. Wow. Explícame eso, un aparente avivamiento. Sí, un aparente avivamiento, porque hay cosas que aparentan ser un avivamiento de Dios. Y hay cosas que son un avivamiento de Dios, porque la Biblia misma muestra qué es un avivamiento y qué puede ser un aparente avivamiento. Por ejemplo, un avivamiento, lo que aparenta ser un avivamiento es estar siempre gozoso. Wow. Un avivamiento es estar siempre gozoso. El apóstol Pablo dice en una de sus cartas, en Primera Tesalónica, capítulo 5, versículo 16, está siempre gozoso. Sí. Porque un avivamiento te mantiene siempre gozoso. Pero hay gente Wow. que sale hoy del templo y le pisan un pie y ya están guapos, ya están incómodos, ya quieren pelear. Dios. Entonces, un avivamiento te mantiene siempre gozoso. Ahora, lo que aparenta ser un avivamiento es fingir un gozo en la iglesia y cuando Sí. sale de la iglesia se fue el gozo. La realidad es otra. Exactamente. Entonces, hay lo que aparenta ser un avivamiento, te convence con estrategia. Lo que aparenta ser un avivamiento del Espíritu Santo procura convencer con estrategias humanas, Wow. con estrategia de hombre. Pero lo que es un avivamiento espiritual, la Biblia dice que había una mujer llamada Lidia, Sí. vendedora de púrpura, la cual era convencida a través del Espíritu Santo. Wow. Porque un avivamiento del Espíritu Santo es el Espíritu Santo abriendo el corazón del hombre mientras el hombre de Dios está predicando la palabra de Dios. Dios. Entonces lo que aparenta ser un avivamiento busca convencer con estrategia, pero lo que es un avivamiento, el Espíritu de Dios se encarga de convencer a la alma que Dios. se está convirtiendo. Esto está poderoso. Amén. Esto está poderoso. Es decir, que el que tiene ese fuego avivado, ¿verdad? El que está caminando en ese avivamiento realmente no necesita estrategias humanas, porque la mejor estrategia es que Dios mismo haga el trabajo. Amén. Es que Dios convence a la gente. Es que Amén. Dios mío, esto está poderoso, grande. Sí, porque si tú te fijas en el capítulo 2, versículo 37 del libro de los Hechos, la Biblia dice que
Pedro está dando un discurso. Y mientras él está predicando el mensaje de Jesucristo a los que estaban ahí en el avivamiento que hubo del Espíritu Santo, la Biblia dice que todos se compugieron. Wow. Y dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Dios. O sea, ¿cuál es la respuesta de un pueblo que está siendo avivado por Dios a través de la palabra? Wow. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente el apóstol Pedro le dice lo que tienen que hacer. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros. Dios. Y van a recibir el don de Dios. Dios mío. O sea, el avivamiento del Espíritu Santo que está en la Biblia difiere mucho del avivamiento que se presume hoy en la iglesia. La realidad es otra. O sea, la realidad de un avivamiento espiritual en la Biblia es distinto a nuestra realidad. A lo que estamos viendo hoy Exactamente. en día. Wow. Porque el avivamiento pone a la gente de rodillas Dios. ante Dios. El avivamiento bíblico pone a la gente de rodillas ante Dios. Wow. El avivamiento humano pone a la gente arrogante. Wow. Pone a la gente, no, pero a ese hombre no se le puede topar. A ese hombre no se le puede llegar. A ese hombre no se le puede ni saludar. Es decir, que el avivamiento pone a la gente más humilde. Exactamente. Wow. El avivamiento dobla a la gente de rodillas. Cuando una gente porta avivamiento del Espíritu de Dios, obligatoriamente esa persona tiene que ser humilde, porque el dueño del Espíritu Santo, el que envió al Espíritu Santo, el que dijo, yo le voy a dejar otro consolador, dijo, aprendan de mí, Que soy manso y humilde. que soy apóstol, Ay, que soy profeta, Dios. que soy evangelista, que veo visiones, que veo ángeles, que veo nubes. Dios. Él no dice aprendan de mí que yo me transformo. Él no dice aprendan de mí que yo hago bulla, brinco, que yo rompo silla y hablo lengua. Él no dijo aprendan de mí que yo hago eso. Él dijo aprendan de mí que yo soy manso y humilde. Dios. Y la gente de hoy están avivados, pero tú lo examinas y no son mansos y humildes de corazón. Dios mío. Wow. Ellos son mansos y humildes hasta que tocan sus intereses. Dios. En el momento que tú tocas sus intereses, hay un dicho dominicano que dice, si tú quieres conocer a Fiquito, dale un carguito. Ay, Dios. Porque hay gente que desde que tienen una posición de poder, quieren aplastar, quieren destruir, quieren pisotear. Porque no son mansos y humildes de corazón. Dios. No se parecen al dueño del avivamiento. Entonces, mira, hay algo que me llama la atención que tú decías, y es que hay personas que aparentan una humildad, pero realmente no son humildes. Exacto. Se aparentan con sus palabras, pero en el fondo realmente no son humildes. Sí, porque si usted ve un hombre de Dios y él dice, wow, yo soy siervo de Jesucristo, y se te presenta la oportunidad de servir, Sí. pero no de servir con un micrófono, Wow. no de servir con una plataforma, sino de servir en cualquier etapa que se te demande. Wow. No, porque ya yo no estoy a ese nivel. No, eso no es asunto de nivel. Si eres siervo, mira, la Biblia dice algo bonito Sí. de Esteban y de Felipe. Sí. Ellos fueron ungidos como qué? Como diáconos. Como diácono. ¿Y tú sabes qué es diácono? Oh, una persona que está... Un diácono es un hombre de Dios que está designado para servir comida. para servir comida. Según el trasfondo bíblico, Sí. los diáconos fueron designados para servirle comida a una viuda que estaban siendo desatendidas. Wow. Pedro dijo, no podemos dejar la palabra y la oración. Hay que ungir unos cuantos diáconos para que le sirvan comida a esas mujeres, para que no dejen de ser desatendidas. No, y que esos diáconos no eran cualquier persona. Eran personas que estaban ungidos, que Ahí es tenían a Dios. ahí es que voy. O sea, ellos fueron ungidos como diáconos, pero la Biblia enseña que ellos estaban haciendo su trabajo, Wow. desempeñando su función terriblemente. Sí. Pero la Biblia cuenta que después tú ves a Esteban por allá, predicando un mensaje poderosísimo, y los sacerdotes así, incómodos con él, porque no aguantaban la presencia que portaba Esteban. Dios mío. Y después tú ves a Felipe, que manda a buscar a los apóstoles para que vayan a Samaria, porque había un avivamiento terrible en Samaria. Wow. ¿Qué te dice esto a ti?
que la humildad de ellos al ejercer su función como diácono, ellos no se quejaron, ellos no hicieron berrinche porque lo pusieron a servir comida. Sí. Ellos simplemente fueron a hacer lo que le pusieron a hacer, pero cuando ellos estaban sirviendo la comida, empezaron a ver que había otra necesidad de predicar la palabra y también predicaban la palabra. Dios. Y se armó un avivamiento tan terrible en Samaria. Wow. Que los hombres de Dios se dejaron usar en todas las esferas de la vida. Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú tienes la humildad como para ejercer cualquier posición que Dios te ponga a ejercer, Dios te va a añadir más de lo que tú estás ejerciendo. Sí. Y la Biblia lo muestra. O sea, yo lo he visto en vida real, yo lo he visto en mi vivir cristiano, pero también la Biblia lo muestra. Amén. Que la manera más poderosa de poder abordar un ministerio es con humildad. Con humildad, claro. Y ahí lo que aparenta ser humildad, y hay humildad real. Dios, es decir, que la humildad hoy en día escasea. Exactamente. Es decir, está escaseando la humildad hoy en día y realmente es un problema porque la falta de humildad puede impedir que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Hay personas que le están preguntando a Dios, por eso es bueno uno examinarse. El mismo salmista David dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Es decir, que hay cosas que quizá estamos haciendo, comportamientos que nosotros podamos tener y quizá eso puede ser un obstáculo, pero realmente yo digo que el enemigo es bastante astuto y como que provoca como que el creyente se confíe de sí mismo y no en Dios. Exactamente. En el sentido, cuando la persona se confía en sí mismo, se confía en su caminar, de que piensa que todo el tiempo lo está haciendo bien. Te atropella, te pasa por encima, te humilla, un sinnúmero de cosas, tú sabes. Y quizás piensa que lo está haciendo bien, pero cuando tú estás en la presencia, como tú estabas diciendo, en la presencia se te será revelado su condición espiritual, porque lo primero que hace la presencia, hay mucha gente que quiere ser lleno de la presencia de Dios, pero lo primero que hace la presencia de Dios es confrontarte. Antes de tú ser lleno de la presencia primero te confronta de tus pecados y de tu caminar para que tú te arregles, porque es imposible habitar o vivir en la presencia en una condición que tú estés mal. Exacto, yo estuve mirando algo. Y es que en la Biblia nadie pudo ver a Dios. Wow. Porque como tú decías, la presencia confronta. Confronta. ¿Cómo es que tú vienes de la presencia de Dios y tú vienes con la misma arrogancia? Sí. Que nadie te puede corregir nada. Y que en la presencia de Dios tú eres quebrantado. ¿Tú sabes qué significa el término presencia? El término presencia se traduce también rostro. Rostro. Wow. O sea que cuando tú estás en la presencia de Dios, tú estás frente al rostro de Dios y por eso es que te confronta. Dios. Porque tú pecador, tú vil, tú sucio, te ves frente a Dios y tú no encuentras dónde poner tu cara. Wow. Por eso Isaías dijo, ay de mí, que soy hombre inmundo y que habito en un pueblo de labio inmundo. Wow. Isaías vio su boca y vio que era lo que él hablaba. Dios. Y él entendía que no era digno de estar en la presencia del Señor. Dios mío. Entonces, a veces nosotros tenemos un avivamiento poderoso. Sí. Pero hay avivamiento en nuestras iglesias. A veces estamos en medio de la adoración, en un ambiente poderoso, en un ambiente bonito, en un ambiente de gloria, de gracia, en donde sentimos y vemos y podemos palpar más o menos la presencia de Dios. ¿Verdad que sí? Sí. Y vemos que sentimos la presencia de Dios, sentimos un avivamiento real en la iglesia y tenemos el privilegio de sentir la presencia de Dios, pero también hay que aprender a sentir la presencia de Dios en el momento en el que queremos decir una mala palabra. Wow. Hay que aprender a sentir la presencia de Dios cuando queremos decir una mala palabra. Cuando salimos de la iglesia y nos hacen algo que no nos gusta, también hay que sentir la presencia de Dios. Porque hay gente que se le olvida que sintió la presencia de Dios en el momento que tiene cualquier inconveniente en este mundo. Sí. Entonces la presencia de Dios te va a decir cuándo hablar y cuándo callar. Dios mío. El poder del Espíritu Santo te va a decir cuándo pararte, cuándo detenerte, cuándo hacerlo, cuándo no.
Lo que pasa es que a veces no lo escuchamos, no le Sí, prestamos porque atención. si realmente la gente que no presta atención, pues, a la voz de Dios es una persona prácticamente que realmente no le interesa estar bien con Dios. Porque para poder estar bien con Dios hay que estar en paz con nuestros enemigos. Exactamente. Con aquellos que nos han herido. Amén. Porque una de las cosas que hay que aprender es a olvidar las heridas. Porque mientras nosotros estamos recordando en nuestra mente lo que nos han hecho, esa herida nunca se va a sanar. Eso es así. Entonces, realmente cuando tú estás en la presencia de Dios y tú estás caminando con Dios, Dios te hará entender lo que tú tienes que dejar para tú poder seguir agradando a Él y para tú poder ser salvo. Porque la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es decir, que dependiendo la condición del corazón, va a depender si va a alcanzar la salvación. Amén. Yo veía una historia en donde el profeta, una visión en donde el profeta Ezequiel, que Dios le pregunta, lo lleva a un valle de huesos, y en el valle de huesos secos, literalmente secos, dice la Biblia, Dios lo lleva al medio del valle y lo pone allí. Cuando Dios lo coloca en medio del valle de los huesos secos, el profeta está asombrado y Dios le pregunta, hijo de hombre, estos huesos que tú estás viendo, ¿vivirán? Wow. Inmediatamente el profeta, Dios le pregunta esto y Ezequiel quiere dar una respuesta. Sí. Porque lógicamente un valle de huesos ya no hay esperanza. Wow. Sí. Lógicamente un valle de huesos no tiene, no hay escapadero, no hay escapatoria para un valle de huesos que está seco. Y la Biblia dice que estaban en gran manera secos. O sea que esos cadáveres hace mucho que se habían muerto. Wow. Y entonces Dios le pregunta, ¿vivirán? Pero la pregunta de Dios es una retórica porque Dios sabe que los huesos, la condición que tienen, y Dios sabe lo que va a pasar con los huesos. Amén. Dios lo que está preguntando con la intención de sacudir la fe de Ezequiel. Wow. Entonces hay cosas que Dios te la pregunta con intención de sacudir tu fe. Dios mío. Hay cosas que Dios te la puede preguntar para sacudir tu fe, para ver qué tú dices acerca de lo que el Señor va a tratar contigo. Inmediatamente dice que el Señor le pregunta, ¿vivirán? Y Ezequiel le dice, tú, Señor, lo sabes. Wow. Inmediatamente Dios le dice, profetiza sobre los huesos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en otra ocasión Dios llama a Ezequiel y le dice, cómete el rollo. Wow. Y le dice que se coma el rollo. Y ahora le está diciendo, profetiza. Wow, poderoso. Al mismo profeta que Dios le dice que se come el rollo, fue aquel que lo mandó a profetizar sobre los huesos. ¿Qué te dice eso, amado? Wow. Que hay que comerse rollo. Que para poder profetizar sobre huesos muertos, hay que comerse el rollo. Wow. Eso es lo primero. Y hay que estar vivo espiritualmente para poder profetizar sobre muertos. Es decir, que hay muertos que están muertos y están profetizando sobre gente que está muerta. Exactamente. O sea, es contraproducente uno ir muerto a un valle de huesos secos a profetizarle vida. Wow. Entonces es producente cuando tú tienes palabra de Dios y te has comido el rollo. Tú tienes con qué llevar al hueso, al valle de huesos. Dios. Porque el primer paso para un avivamiento, ¿sabe cuál es? Que vaya palabra de Jehová sobre ti. Amén, sí. Porque el profeta dice, vino a mí palabra de Jehová. Vino a mí palabra, vi una conexión. O sea, cuando viene palabra de Jehová, lo primero que llega es la palabra. No, y que él no dijo, vino palabra de mí, sino de Jehová. De Jehová. Wow, eso está tremendo. Sí, y entonces dice la Biblia que Dios lo lleva al valle. Cuando está en el valle, le pregunta, él le responde a Dios. Cuando él le responde a Dios, Dios le dice, profetiza sobre ellos. Wow. Y dice que cuando él le profetizó, empezó como un ruido. Y como el sonido de los huesos juntándose uno con otro. Ese ruido que empezó a sonar luego después de que el profeta abrió su boca y profetizó. Dios mío. O sea, que mientras tú no prediques el mensaje de la palabra de Dios, que está pasmado en la Biblia, porque ¿qué es el problema? Que hoy todo el mundo quiere profetizar. Sí. Hoy todo el mundo quiere decir, así dice Dios. Pero nadie quería la calle. Pero nadie tiene la boca llena de Biblia para decir, así dice Dios. Wow.
Hoy, amado, lamentablemente tenemos las iglesias llenas de sueños, de visiones, de nubes. Amado, hay gente que parecen Goku, que nada más ven nube voladora, amado. Es una nube. Y nada más ven nube, y nada más ven nube. Varón, yo no quiero ver nube. Dime qué dice Dios. Amén, amén. Dime qué es lo que hay contenido en la Biblia. Dame una revelación de Dios. Dios. Dame una palabra de Dios. O sea, Tremendo. la gente quiere hoy profetizar, pero no ha llenado su boca con el rollo. Dios mío. Antes de Juan abrir su boca, Juan tuvo que comer algo. Antes de Pedro abrir su boca, tuvo que comer algo. Sí. Es que el problema de hoy, que los apóstoles, profetas, pastores de hoy, incluso, y más lo de los medios, lo de las redes, Sí. lamentablemente están dando mucho contenido, pero no están dando Biblia. No están dando palabra de No hay Biblia, amado. Lo que hay es mucho sueño. Hay mucha esta brujería, hermano. Dios mío. Hay mucha espuma, como me decía un hermano, Y poco chocolate. y poco chocolate. Dios mío. Y necesitamos, como Ezequiel, llenar nuestra mente, nuestra boca, nuestra alma Palabra. de palabra de Jehová. Para que cuando abramos la boca, lo que haya era, Dios mío. o lo que haya sea, palabra de Jehová. Palabra de Jehová. Y que esa palabra confronte, haya un efecto sobrenatural en aquellos pues que nos escuchen. Familia, esto está tremendo, está poderoso. Realmente esta palabra que este hombre de Dios pues ha soltado a cada uno de ustedes y para nosotros, pues esperamos que esta palabra impacte tu vida de una manera en especial. Vamos a dejarte para que así, si tu número de contacto, tus redes. Amén. Alguien que te quiere una invitación, algo. Sí, mi número de teléfono, 809-884-7880. Amén, amén. Estuvo con nosotros Abraham Santos, gloria al Señor. Para nosotros es más que un placer y yo sé que para ti también, que te ha gozado con esta tremenda entrevista. Comparte, suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima. Dios te bendiga.